Buen martes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Los invito a compartir en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versículos que van del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Seguís la lectura conmigo. En el camino de Maús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose, en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Un pasaje muy conocido, muy hermoso para cada uno de nosotros, aquellos que quizás también hace mucho tiempo compartimos la vida de una comunidad. Hemos leído durante mucho tiempo que en los relatos de Pascua, después de la muerte, Jesús aparece resucitado a varias personas, a varios de los discípulos, y el Nuevo Testamento da fe de eso. Este pasaje que terminamos de compartir de Lucas afirma que Jesús se hace presente ante todos los seguidores, que experimentas alguna pérdida, alguna dificultad,
y no solamente a los discípulos que él había tenido. Debemos pensar en este tiempo que Jesús también, si vos estás pasando por alguna pérdida, por alguna dificultad, por alguna cosa que te pone triste, no pierdas de vista que en el nuevo orden de Dios, Jesús transita también a tu lado en todo tiempo. Vamos a ver 4 cosas que podemos ver en este pasaje. La primera es el encuentro de Jesús con los discípulos en el camino a Emaús. La segunda, ver la conversación que mantiene mientras caminaban juntos. Lo tercero, la comida que comparte ya en el poblado de Emaús. Y por último, el regreso a Jerusalén para reunirse estos discípulos con los que estaban allí. Los 2 discípulos que iban a Emaús no conocen a Jesús cuando se acerca a él y camina con ellos, a pesar de que estaban hablando de las cosas que habían de sucederle a Jesús. Esta aparición de Jesús en medio del camino de Emaús tiene algo de similitud en las Escrituras, cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 22, relatan cuando unos ángeles aparecen a Abraham sin darse cuenta él de que eran esos ángeles. Es impresionante ver en ese pasaje cómo relatan a Abraham recibiendo a 3 hombres sin darse cuenta que estos hombres eran ángeles de Dios. Bueno, acá en este pasaje vemos a 2 caminantes y que no se dan cuenta que el que aparece entre medio de ellos es Jesús. Parece irónico en este tiempo que nosotros al leer las Escrituras sabemos que era Jesús y ellos que habían estado vivenciando en ese tiempo muy cerquita, habían compartido, habían visto a Jesús, no conocen quién era el que se pone al lado de ellos y empieza a conversar. La única duda que nosotros tenemos aún es que no sabemos cuándo estos discípulos se dieron cuenta que Jesús aparece en medio de ellos, porque ellos iban caminando y dice que de pronto Jesús aparece en medio de ellos. Lo segundo que vemos en este relato es la conversación que ellos iban manteniendo juntos. Y Jesús inicia la conversación con ellos preguntándole de qué venían hablando y por qué estaban tan tristes. Y la respuesta de Cleofas denota que Jesús, que estaba en medio de ellos al no conocerlo, al no darse cuenta que era él, empieza a pensar cómo éste no puede estar sabiendo las cosas que han sucedido. ¿Y qué piensa Cleofas y el otro discípulo? Que era un forastero, que era un peregrino que había ido a Jerusalén, como tantos forasteros, como tantos peregrinos que iban para el tiempo de la Pascua y que estaban volviendo a su lugar y que no sabía ni siquiera lo que había acontecido ahí. Justamente la palabra forastero se aplicaba justamente, como dije recién, a una persona que era extranjera y visitaba temporariamente, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén. Su actitud de no saber qué había sucedido lo sorprende a Cleofas y al otro discípulo. Cuando cada uno de nosotros también pasamos momentos de dolores, momentos de tristeza, momentos de angustia, se nos hace difícil aceptar que las demás personas que nos rodean sigan adelante con sus vidas y no lleguen a captar el dolor por el cual estamos atravesando nosotros, no puedan palparlo y no puedan acompañarnos en el momento en que estamos atravesando. Y la ironía de la pregunta de Cleofas a Jesús es que los eventos a los que él le alude, justamente Cleofas le pregunta a Jesús, ¿no sabes lo que ha pasado? Y justamente le pregunta a esta persona pensando que era un forastero y era a quien
le habían sucedido las cosas en el momento en que él estuvo en Jerusalén. La pregunta de Jesús también a Cleofas es sorprendente, porque él le dice, ¿qué cosas han sucedido? Y la respuesta de este discípulo y del otro discípulo muestran que ellos estaban sumamente afligidos y extenuados por lo que había sucedido. Al explicar los sucesos, vemos cómo ellos lamentan que sus esperanzas no se habían cumplido, ni siquiera en ese tercer día en el cual ellos iban caminando y las cosas que Jesús había predicho que iban a suceder y que al tercer día él iba a resucitar, ni siquiera ellos en ese momento se dan cuenta de lo que estaban empezando a vivir. Es más, ellos le describen a Jesús los que habían ido al sepulcro, que no lo encontraron, refuerzan la idea de que sus esperanzas habían quedado frustradas, habían quedado partidas por la mitad. Ellos experimentan la experiencia de poder estar al lado del Jesús resucitado justo en el tercer día y sin embargo se desesperan por haber colocado su fe y su esperanza en Jesús y ver que Él no había como cumplido lo que había prometido para sus esperanzas y sus expectativas. Las palabras de Jesús que pronuncia hacia ellos no son simpáticas, no son agradables para sus oídos, pues le dice, son insensatos y tardos de corazón. Pero ¿por qué Jesús le dice eso? Porque a pesar de que todas las escrituras, para los que conocían las escrituras, revelaban un Mesías cuya gloria venía a través después del sufrimiento, ellos no pudieron vivenciar que en realidad Dios había cumplido su promesa en Jesús. ¿Por qué? Porque entre los judíos había varias expectativas mesiánicas diferentes, pero la idea de un Mesías que iba a sufrir iba en contra de todas esas ideas mesiánicas de las cuales ellos tenían. Los que creyeron realmente en Jesús, que Él era el Mesías, tuvieron que interpretar las escrituras de una manera nueva. ¿Con el fin de qué? Con el fin de lograr, de poder ver cómo Él es el cumplimiento de la promesa. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando viene a tu vida, realmente cambia todas nuestras expectativas, nuestra forma de ver la vida. Y Jesús, cuando irrumpió en medio del pueblo, vino a romper con todas las estructuras que ellos convivían diariamente. Por eso esas ideas que ellos tenían mesiánicas no encajaban con el cumplimiento nuevo de la promesa que Dios tenía para su pueblo escogido y para todo aquel que creyera el mensaje. Jesús mismo le declaraba lo que de él decía las escrituras. Y a pesar de eso, ellos aún estaban re tristes, re desilusionados y no podían estar interpretando que el que estaba al lado de él era el cumplimiento, era el Mesías que había venido para darles testimonio de esa angustia en la cual ellos estaban conviviendo. Lo tercero que vemos es que a pesar del conocimiento de las escrituras que les mostraba Jesús, ellos continúan sin reconocerlo. Solo después que le ofrecen su hogar para pasar la noche y de que Él comparte el pan, cuando parte el pan y les da a ellos para comer, ahí dice la palabra que ellos reconocen a Jesús. Jesús se muestra, se manifiesta plenamente en medio de ellos en un gran acto, cuando se produce el acto de hospitalidad y de compartir lo que tenían. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuando hemos compartido
siendo hospitalario con otras personas, hemos recibido grandes bendiciones de ellos. Al compartir cualquier alimento que tengamos o algo para tomar en una charla que podemos expresar, cuántas bendiciones hemos recibido al poder compartir nuestro hogar o aquello que tenemos para poder comer o beber. Las bendiciones de Dios se dan aún cuando nosotros aprendemos a ser hospitalarios también con los demás, a ser agradecidos con Dios y dar también a los demás y compartir no solamente nuestra vida, sino también lo que tenemos, porque Dios nos provee cada día. Y lo cuarto que podemos ver es que después de esta revelación, vuelven ellos, estos discípulos, a Jerusalén con la intención de ¿qué? De poder contarle a los demás discípulos lo que ellos habían vivenciado, lo que les había pasado en forma tajante a ellos en ese momento. Pero ¿qué pasó? Los 11 los esperaban con la noticia de lo mismo que le había sucedido a Cleofas y al otro discípulo, pues ellos también habían experimentado por sí mismos que ha resucitado y que Jesús había cumplido su promesa de resucitar verdaderamente. Les comparten ellos que habían reconocido a Jesús al partir el pan. No sabemos la identidad del otro discípulo que estaba con Cleofas. Independientemente de quién fuera ese discípulo, nos invita a cada uno de nosotros a ponernos también en el lugar de ese discípulo, pues todos sabemos lo que es experimentar la pérdida y la desilusión, a veces de un ser querido, de un amigo, de algo material y que nos pone triste, nos pone desilusionado. Ellos también estaban tristes y se sentían desilusionados. Y también nosotros muchas veces nos sentimos tristes y desilusionados y nos alejamos de Dios y nos enojamos con Dios y le regañamos a Dios por las cosas que nos suceden sin darnos cuenta que Jesús sigue caminando en todo momento, transita en todo tiempo al lado de cada uno de nosotros. Transitar en el camino a Emaús es transitar el diario vivir en este tiempo en cada uno de nosotros. Pero haciendo ¿qué? Aprendiendo a ver y a reconocer que Jesús se hace presente en medio de nosotros. Incluso, como dije recién, en esos momentos de desesperación por los cuales estamos o podemos llegar a atravesar. Una canción que muchas veces cantamos en la iglesia decía: ¿qué venías conversando? Me dijiste, buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Mas me dijeron que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba, no encontraron a Jesús, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Y muchas veces nos quedamos en eso, en la tristeza, en no encontrar a Jesús, en no verlo, en no percibirlo, en no sentirlo. Sin embargo, como dije recién, Jesús sigue transitando al lado de tu vida y de la mía. Y también la Escritura nos enseña a los cristianos la esperanza y la motivación de poder encontrarnos y poder compartir una mesa con otros, sin excluir al que no cree como nosotros, o aún sin excluir a aquellos que creen, que comparten la vida de una comunidad y que muchas veces no nos gusta sentarnos enfrente o al lado porque no comparten a veces algunas ideas que nosotros tenemos.
El compartir la vida en Cristo es vivir al lado de aquellos que están padeciendo y al lado de aquellos que también muchas veces no comparten nuestras ideas o no piensan como pensamos nosotros o no actúan como actuamos nosotros, sin dejar de saber que el Señor Jesús también es el Señor de la vida de ellos como de la mía. Qué importante es que aprendamos a ver que Jesús sigue caminando y transitando al lado de todos aquellos que le reconocen. La obra de Dios se muestra en plenitud, convirtiendo una y otra vez el sufrimiento, la tristeza, la desesperanza en liberación y en gloria para cada una de nuestras vidas. En nuestra comunión, en nuestra interrelación entre unos o con otros, en nuestra hospitalidad, en nuestro compartir sincero hacia los demás, la presencia de Jesús resucitado se hace plenamente visible en nosotros, en nuestra vida y en aquellos que nos observan, que nos ven, porque saben que hay algo distinto, algo que ha transformado nuestras vidas. Queridos hermanos y amigos, para terminar este nuevo martes, no nos quedemos, como dije el martes pasado, arriba del árbol, sentado en una rama, sin bajar y transitar con Jesús. Tampoco nos quedemos caminando sin conocer a Jesús. Tampoco nos quedemos cenando sabiendo que Él está al lado nuestro y no lo reconocemos. Démosle la oportunidad de que parta el pan con nosotros para mostrarnos realmente el gran sacrificio que hizo, que sigue haciendo, porque Él ha cumplido su promesa, porque Dios cumplió su promesa, porque la sigue cumpliendo, porque el Espíritu mora y está en medio nuestro, y porque sigue transitando al lado de tu vida y de la mía. Y Él quiere transitar junto también a aquellos que aún no le han conocido. Que Dios nos bendiga y que nos llene de su presencia y que lo dejemos obrar para que Él pueda cumplir su voluntad también en este tiempo, en cada una de nuestras vidas. Los invito a orar. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Te damos gloria a ti, Señor, porque tú siempre cumples tus promesas. Grande es tu fidelidad, grande es tu amor, Señor. Grande es, Señor, tu compromiso para con todos tus hijos. Señor, renueva nuestras esperanzas. Renueva, Señor, nuestras visiones. Renueva nuestro andar y nuestro caminar para que podamos transitar cada día tomados de tu mano, reconociéndote, viéndote y aprendiendo a ver lo que tú tienes planeado para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, nos has bendecido y nos has sostenido. Y confiamos y tenemos la fe y la certeza de que lo seguirás haciendo, porque oramos dándote gracias y pidiéndote estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones para todos y hasta el próximo martes.